¿Alguna vez te has preguntado cómo se aborda el concepto de raza y etnia en las primeras páginas de la Biblia? El Génesis, con su narrativa sobre el origen de la humanidad, nos ofrece una perspectiva única y reveladora. Desde los primeros versículos se nos presenta a Adán, cuyo nombre en hebreo significa humanidad, no como representante de una raza específica, sino como el ancestro común de todos los seres humanos. Este inicio de la historia bíblica no distingue a Adán y Eva por características étnicas. No se les describe como pertenecientes a algún grupo racial conocido, ni como blancos, negros o semitas. En lugar de centrarse en la división, el texto sagrado destaca la unidad fundamental de la especie humana. Adán y Eva son retratados como figuras universales sin atribuciones étnicas o nacionales, simbolizando la idea de que todos los seres humanos comparten un origen común. En el versículo 26 del primer capítulo del Génesis, se encuentra una declaración divina que profundiza aún más este concepto. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo influye esta visión en nuestro entendimiento de la diversidad humana? ¿Y por qué es crucial revisitar estas escrituras para comprender la relación entre fe y las nociones modernas de raza y etnia? Estas preguntas nos guían a explorar no solo los textos bíblicos, sino también las implicaciones éticas y sociales que emergen de ellos en nuestro mundo contemporáneo. El versículo 27 del Génesis describe esta acción creativa. Así Dios creó al hombre, Adán, a su propia imagen. Lo creó a imagen de Dios. Los creó hombre y mujer. La imagen de Dios engloba varios aspectos. 1. Las facultades mentales y espirituales que la humanidad comparte con Dios. 2. El nombramiento de la humanidad como representantes de Dios en la tierra. Y 3. Una capacidad para relacionarse con Dios. Ser creado a imagen de Dios es una bendición significativa que distingue a las personas de los animales. Aunque la imagen de Dios fue afectada por la caída en el Génesis 3, las personas aún conservan parte de ella, otorgando a la humanidad un estatus único en la creación. Además, Adán y Eva, como representantes de todas las etnias, refuerzan la idea de que todas las personas de todas las razas llevan la imagen de Dios. Este entendimiento es fundamental para abordar lo que la Biblia expresa sobre la raza. John Stott afirma que tanto la dignidad como la igualdad de los seres humanos se derivan en las escrituras de nuestra creación. Suponer que una raza o etnia es superior a otra niega que todas las personas son creadas a imagen de Dios. El libro de Proverbios ofrece implicaciones prácticas de esta conexión entre Dios y la humanidad. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: yo te acepto, Jesús. Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. Por ejemplo, Proverbios 14:31 afirma: el que oprime al pobre insulta a su creador. Proverbios 17:5 resuena con: quien se burla del pobre insulta a su creador. Estos versículos enseñan que aquellos que adoptan una actitud superior y oprimen o se burlan de otros debido a su posición socioeconómica, están insultando a Dios. Insultar o maltratar a las personas creadas por Dios es una afrenta a su Creador. Este principio también se aplica al prejuicio racial. La superioridad injustificada de un grupo que conduce a la opresión de otros es un insulto a Dios. De igual manera, burlarse de las personas creadas por Dios, incluyendo el menosprecio étnico o los chistes raciales, es un insulto directo a Dios. Todas las personas de todas las etnias están creadas a imagen de Dios. Reconocer esto y tratarlas con dignidad y respeto no es solo una sugerencia o una cuestión de buenos modales.
Es un mandato desde el Génesis 1 y los Proverbios. Por lo tanto, la igualdad inherente entre todos los seres humanos se refleja no solo en nuestros orígenes compartidos, sino también en nuestro destino colectivo. En el Nuevo Testamento, específicamente en Gálatas 3:28, se proclama que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta afirmación subraya que las distinciones étnicas y raciales no deben dividir a la comunidad de creyentes ni a la sociedad en general. Además, la reconciliación entre diferentes grupos y la aceptación mutua son enseñadas como principios esenciales del mensaje cristiano. Efesios 2:14 habla de Cristo como quien derribó la pared del medio que nos separaba. En un mundo frecuentemente dividido por diferencias étnicas y raciales, estas enseñanzas bíblicas ofrecen una visión poderosa de unidad y armonía que desafía las divisiones y prejuicios humanos, promoviendo un entendimiento más profundo y respetuoso entre todas las personas, reflejando verdaderamente la imagen de Dios en cada uno. Por ejemplo, Proverbios 14:31 afirma que quien oprime a los pobres ofende a su Creador. De manera similar, Proverbios 17:5 refleja esta idea al decir que el que se burla de los pobres ofende a su Creador. Estos versículos enseñan que aquellos que se creen superiores y oprimen o ridiculizan a otros por su posición socioeconómica están ofendiendo a Dios. Ofender o maltratar a las personas creadas por Dios es una falta de respeto hacia su Creador. Este principio es aplicable también al prejuicio racial. La superioridad injustificada de un grupo que conduce a la opresión de otros es un insulto hacia Dios. De igual manera, ridiculizar a las personas creadas por Dios, incluyendo el menosprecio étnico o los chistes racistas, es un insulto directo hacia Dios. Todas las personas de todas las etnias están creadas a imagen de Dios. Reconocer esto y tratarlas con dignidad y respeto no es solo una sugerencia o una cuestión de buenos modales, sino un mandato del Génesis 1 y los Proverbios. La historia de Cam, uno de los 3 hijos de Noé, y una interpretación controvertida que históricamente se ha utilizado para explicar el origen de las personas negras y justificar la esclavitud. Esta historia, que se encuentra en Génesis 9, versículos 18 a 27, nos muestra una visión de la temprana humanidad y las complejidades de la exégesis bíblica. La narración comienza después del Gran Diluvio, un evento cataclísmico que exterminó toda vida en la tierra, excepto a Noé, su familia y los animales en el arca. A medida que las aguas del diluvio se retiraban y el arca se asentaba en el monte Ararat, Noé y su familia comenzaron a repoblar la tierra. Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De estos 3 hijos nacieron las naciones del mundo. Un día, Noé, que se había dedicado a la agricultura, plantó un viñedo. Bebió de su vino, se embriagó y yacía desnudo dentro de su tienda. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo contó a sus 2 hermanos afuera. Sem y Jafet tomaron una prenda, entraron de espaldas y cubrieron la desnudez de su padre. Se volvieron de espaldas para no ver la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y descubrió lo que su hijo menor le había hecho, exclamó: «Maldito sea Canaán, será el más bajo de los esclavos para sus hermanos». También dijo: «Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, que Canaán sea esclavo de Sem, que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet habite en las tiendas de Sem, y que Canaán sea esclavo de Jafet». Este pasaje, conocido como la maldición de Cam, ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. La interpretación de la maldición de Cam ha variado ampliamente a lo largo de los siglos, influyendo significativamente en las relaciones sociales y raciales. Muchos eruditos y teólogos
han rechazado esta interpretación como una justificación errónea y moralmente incorrecta para la esclavitud y el racismo. Argumentan que ninguna escritura debería ser usada para perpetuar la desigualdad y el prejuicio entre los seres humanos, ya que contradice el mensaje fundamental de igualdad y amor universal encontrado en la Biblia. Además, este relato nos impulsa a reflexionar sobre cómo las narrativas pueden ser moldeadas y utilizadas para propósitos diversos, a menudo alejados de su intención original. Es crucial, por tanto, abordar las Escrituras con una perspectiva que busque la verdad y la justicia, y que promueva la comprensión y el respeto entre todas las personas, independientemente de su origen étnico o historia. Este enfoque no solo es vital para una interpretación bíblica sana, sino también para la construcción de una sociedad más equitativa y compasiva. Algunas tradiciones han interpretado esta maldición como una justificación divina para la subyugación y esclavitud de ciertos pueblos, específicamente aquellos considerados descendientes de Cam. Una interpretación polémica sostiene que la maldición explica el origen de las personas negras. La teoría sugiere que los descendientes de Cam, en particular a través de su hijo Canaán, fueron señalados por la maldición de Noé. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Este estigma fue luego malinterpretado históricamente como una justificación para la esclavitud de los descendientes de Cam. En este marco, los descendientes de Cam, según esta interpretación, incluyen a los pueblos africanos. Esta visión fue utilizada notablemente durante el comercio transatlántico de esclavos como una justificación bíblica para la esclavización de africanos. Sin embargo, esta interpretación tiene varios problemas y es ampliamente desacreditada por los eruditos bíblicos modernos. En primer lugar, la maldición se pronunció específicamente sobre Canaán, no sobre Cam. Los cananeos, descendientes de Canaán, históricamente vivieron en la tierra que más tarde se conocería como Israel y Palestina, no en África. En segundo lugar, en la Biblia no se menciona que el color de piel fuera un factor en la maldición. La idea de que la maldición involucraba un cambio en el color de piel es una adición posterior y sin respaldo al texto bíblico. Según Génesis 10, conocido como la Tabla de las Naciones, Cam tuvo 4 hijos: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Estos nombres se asocian frecuentemente con regiones o pueblos conocidos en la antigüedad. Cus se vincula comúnmente con la región al sur de Egipto, que incluiría los territorios modernos de Sudán y Etiopía. Misraim es el nombre hebreo para Egipto. A lo largo de los siglos, estos nombres y sus asociaciones geográficas han alimentado diversas interpretaciones y malentendidos sobre las conexiones étnicas y geográficas de las figuras bíblicas. La necesidad de una exégesis cuidadosa y contextual es crucial para evitar interpretaciones erróneas que han sido utilizadas para justificar actos de discriminación y opresión.
El diálogo contemporáneo sobre estas interpretaciones ofrece una oportunidad para reexaminar y desafiar las perspectivas históricas que han influido en las relaciones raciales y sociales. Reflexionar sobre estas interpretaciones y sus consecuencias puede ayudar a promover un entendimiento más profundo y respetuoso entre culturas y comunidades, reconociendo la rica tapesca de historias y conexiones que cada tradición aporta al mosaico global. Fut está relacionado con regiones en el norte de África y Canaán, hace referencia a la tierra de los cananeos en el cercano oriente. En la antigüedad, estas áreas eran reconocidas por sus poblaciones diversas y culturas ricas. En particular, Cus estaba vinculado con reinos poderosos como Nubia y Etiopía, los cuales mantenían interacciones significativas con el antiguo Egipto y otras civilizaciones del cercano oriente. Estas áreas eran conocidas por sus habitantes de piel oscura, lo que ha contribuido a la asociación de los descendientes de Cam con los pueblos africanos. Las interpretaciones modernas de la narrativa de la maldición de Cam enfatizan un entendimiento más matizado. La historia, en lugar de ser un mandato divino para la subyugación racial, refleja las complejas relaciones interpersonales y familiares de la época. La maldición sobre Canaán se entiende mejor dentro de su contexto histórico y cultural como un reflejo de las relaciones y tensiones entre los israelitas y los cananeos, más que como una declaración amplia sobre raza o etnicidad. Además, la Biblia misma promueve una visión de unidad y igualdad humana. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe en Gálatas 3:28: No hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hay hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este versículo subraya la igualdad fundamental de todas las personas ante Dios, independientemente de su origen étnico o social. A pesar del claro mensaje bíblico de igualdad, la interpretación errónea de la maldición de Cam ha tenido un impacto duradero. Durante el siglo XIX, los defensores de la esclavitud en los Estados Unidos y otras partes del mundo utilizaron esta narrativa para justificar la esclavitud de los africanos. Este mal uso de las escrituras contribuyó a la perpetuación de prejuicios e injusticias raciales que aún tienen efectos duraderos hoy en día. Es crucial abordar estos textos antiguos con un ojo crítico y cuidadoso, entendiendo los contextos históricos y culturales en los que fueron escritos. La historia de Cam y la subsiguiente maldición sobre Canaán deben ser vistas como reflejos de las normas culturales y relaciones del antiguo cercano oriente, más que como un respaldo divino de la desigualdad racial. Además, es fundamental reconocer cómo las interpretaciones cambian con el tiempo. Los textos bíblicos, al ser analizados bajo diferentes luces culturales y teológicas a lo largo de los siglos, pueden ofrecer nuevas perspectivas que desafían las antiguas suposiciones. Esta evolución del entendimiento sugiere que debemos ser cautelosos al aplicar antiguos textos a contextos modernos sin una reflexión crítica y profunda sobre las consecuencias sociales y éticas de tales interpretaciones. En este proceso de reevaluación, el diálogo intercultural y el estudio académico pueden proporcionar herramientas esenciales para desentrañar los significados históricos y actuales. Al explorar las relaciones entre los textos antiguos y las realidades contemporáneas, podemos descubrir formas más inclusivas y equitativas de interpretar nuestra historia compartida. Este enfoque no solo enriquece nuestra comprensión de los textos sagrados, sino que también fomenta una mayor empatía y respeto entre las diferentes comunidades que conforman nuestro mundo diverso.
En el paisaje bíblico antiguo, las regiones de Cus y Etiopía ocupan lugares destacados, especialmente al discutir los orígenes y representaciones de las personas negras. La Biblia menciona frecuentemente estas regiones, a menudo representando a sus habitantes de manera positiva y como partes integrales del amplio plan divino. Esta historia, enriquecida con contextos históricos y culturales, ofrece una perspectiva convincente sobre la visión bíblica de las personas negras. La tierra de Cus, mencionada numerosas veces en la Biblia, se asocia comúnmente con la región al sur de Egipto, que abarca el Sudán y Etiopía modernos. Los descendientes de Cam, uno de los hijos de Noé, se establecieron en esta región. Como se detalla en Génesis 10, versículos 6-7, los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Havila, Sabta, Raama y Sabteca. Cus es descrito como una tierra de gran riqueza y poder. En Isaías 18, versículos 1-2, el profeta habla de Cus con un tono lleno de asombro. Ay de la tierra de zumbidos de alas, que está más allá de los ríos de Etiopía, que envía embajadores por mar, en vasijas de juncos sobre las aguas, diciendo: Id, mensajeros veloces, a una nación de estatura alta y piel lisa, a un pueblo temido de lejos y cerca, una nación poderosa y opresiva cuya tierra dividen los ríos. Esta descripción resalta la prominencia y el respeto otorgado a la gente de Cus. Los habitantes de Cus suelen ser descritos como de piel oscura, una característica que los distinguía en el antiguo cercano oriente. Esto se menciona explícitamente en el libro de Jeremías 13, versículo 23. ¿Puede un etíope cambiar su piel o un leopardo sus manchas? Tampoco podéis hacer bien los acostumbrados a hacer el mal. Aquí, el término etíope es sinónimo de cusita, subrayando su piel oscura como una característica distintiva. Además, en Números 12:1, el matrimonio de Moisés con una mujer cusita llama la atención. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por su esposa cusita, lo que implica una conciencia y posible tensión respecto a las diferencias étnicas. Adicionalmente, el relato bíblico no solo narra eventos históricos, sino que también ofrece lecciones sobre la diversidad y la aceptación. Este enfoque permite una comprensión más profunda de cómo las enseñanzas pueden ser aplicadas en contextos contemporáneos para fomentar el respeto y la inclusión entre diferentes pueblos. La narrativa continúa desarrollando el tema de la integración y la igualdad a través de las historias de estas figuras bíblicas, destacando cómo los antiguos textos pueden ser un reflejo de las sociedades actuales, promoviendo una reflexión sobre la igualdad racial y la unidad humana. Estas historias subrayan la importancia de ver más allá de las diferencias superficiales y reconocer la dignidad inherente en cada persona, independientemente de su origen. Sin embargo, la defensa divina de Moisés y su esposa en este contexto sugiere una aceptación y aprobación divinas de esta unión. Etiopía, o Cus, ocupa un lugar de honor en las narrativas bíblicas. La región y su gente frecuentemente se asocian con riqueza, sabiduría y devoción. Por ejemplo, en 2 Crónicas 14, versículos 9 al 15, Sera el etíope lideró un vasto ejército contra Asa, el rey de Judá. A pesar del conflicto militar, los etíopes son presentados como formidables y relevantes. Una de las menciones más profundas de Etiopía se encuentra en Hechos 8, versículos 27 a 39. Aquí, Felipe se encuentra con un eunuco etíope, un oficial importante a cargo del tesoro de Candace, reina de los etíopes. El eunuco es descrito como un hombre devoto, leyendo el libro de Isaías mientras viajaba. Felipe, guiado por el Espíritu Santo, se le acerca y le explica las Escrituras, lo que lleva al bautismo del eunuco. Esta historia ilustra la inclusión temprana de los etíopes en la fe cristiana y resalta su apertura espiritual y relevancia. La Biblia a menudo menciona a los etíopes en un contexto positivo, enfatizando su papel en el plan de Dios.
En el Salmo 68, versículo 31, se escribe: «Príncipes vendrán de Egipto, Etiopía pronto extenderá sus manos hacia Dios». Este versículo predice la inclusión de los etíopes en la adoración del verdadero Dios, señalando un abrazo divino de todas las naciones, incluidas las de África. De manera similar, Sofonías 3, versículo 10, afirma: «Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, la hija de mi pueblo disperso, me traerán ofrendas». Esta profecía resalta la importancia espiritual del pueblo etíope, sugiriendo que son parte del pueblo de Dios disperso, pero finalmente redimido. A lo largo de la historia, la interpretación de estas referencias bíblicas ha evolucionado. Inicialmente, estas menciones subrayaban la diversidad dentro de la familia humana y el alcance amplio del pacto de Dios. La representación de los etíopes como figuras devotas y significativas en las narrativas bíblicas servía para contrarrestar las malinterpretaciones posteriores que buscaban justificar jerarquías raciales o la esclavitud. Estos relatos continúan demostrando la universalidad del mensaje bíblico y su invitación a todas las culturas a participar en la comunión divina. La persistencia de estas narrativas refuerza la noción de que la fe no conoce fronteras y que cada comunidad tiene un lugar en el coro global de creyentes. La erudición bíblica moderna tiende a interpretar estas referencias dentro de sus contextos históricos y culturales, reconociendo que el texto bíblico refleja la rica diversidad humana. La región antigua de Cus, sinónimo de Etiopía, es celebrada por sus aportes a la civilización temprana, incluyendo avances en comercio, cultura y gobernanza. Estos aportes se reflejan en el reconocimiento bíblico de la riqueza de la región y el respeto otorgado a su gente. Más allá de los textos canónicos de la Biblia, diversos escritos apócrifos y tradiciones judías contienen historias que mencionan a personas de piel oscura. Un texto notable es el Libro de los Jubileos, que asocia a Cam con la tierra que más tarde se convertiría en África. Exploraremos estas fuentes para comprender el origen de las personas negras según estos textos antiguos. El Libro de los Jubileos, también conocido como la Pequeña Génesis, es una obra religiosa judía antigua que relata los eventos del Génesis con detalles adicionales. Es considerado canónico por la Iglesia Ortodoxa Etíope y es altamente respetado en otras tradiciones judías y cristianas. Este texto proporciona un relato ampliado de la historia de Noé y sus hijos después del gran diluvio. Según el Libro de los Jubileos, después de que las aguas del diluvio se retiraron, Noé y su familia se establecieron para reconstruir la civilización humana. Noé dividió la tierra entre sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cada hijo recibió una porción de la tierra para habitar y gobernar. Jubileos 8:12-30 describe esta división en detalle. Cam, el segundo hijo de Noé, recibió la tierra que incluía la región que ahora conocemos como África. El Libro de los Jubileos establece explícitamente que los descendientes de Cam habitarían esta tierra, que se extendía desde el río Nilo en Egipto hasta los grandes desiertos y más al sur hacia lo que ahora es el África subsahariana. El texto describe cómo los descendientes de Cam se dispersaron a través de este vasto territorio, estableciendo asentamientos y reinos. Tanto en la Biblia como en el Libro de los Jubileos, Cam es reconocido como el padre de varias naciones. Según Génesis 10, conocido como la Tabla de las Naciones, Cam tuvo 4 hijos: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Este continuo reconocimiento de la contribución de las regiones africanas y sus pueblos a la historia bíblica y mundial subraya la importancia de estudiar y entender estas narrativas dentro de un marco respetuoso y enriquecedor.
La inclusión de estas historias amplía nuestra comprensión de la diversidad cultural y su impacto a lo largo de la historia humana, promoviendo un reconocimiento más profundo del legado global compartido. Estos nombres frecuentemente se asocian con regiones o pueblos conocidos en tiempos antiguos. 1. Cus. Comúnmente identificado con la región al sur de Egipto, abarcando lo que hoy es Sudán y Etiopía. Los habitantes de Cus eran reconocidos por su piel oscura, lo cual coincide con la identificación de los descendientes de Cam como personas negras. 2. Mizraim, el nombre hebreo para Egipto. Los antiguos egipcios, representados en su arte y descritos por civilizaciones vecinas, eran conocidos por sus tonos de piel variados, desde marrón claro hasta marrón oscuro. 3. Put, asociado con regiones en el norte de África, posiblemente la actual Libia, Canaán, la tierra de los cananeos, que cubría el área de lo que hoy es Israel y Palestina. Aunque Canaán no está en África, la asociación de Cam con regiones africanas proviene principalmente a través de Cus y Mizraim. Varios textos apócrifos y tradiciones judías también mencionan a los descendientes de piel oscura de Cam. Por ejemplo, el Midrash, una colección de literatura rabínica que proporciona comentarios sobre textos bíblicos, incluye varias historias acerca de Cam y sus descendientes. Una de estas historias sugiere que Cam fue marcado por una señal divina, que algunos interpretaron como piel oscura. Esta interpretación, aunque no universalmente aceptada, ha sido parte del folclore judío y ha influido en cómo se ven los descendientes de Cam en diferentes tradiciones. Otro texto importante es el Talmud de Babilonia, que, aunque no se centra específicamente en la raza o el color de piel de los descendientes de Cam, sí incluye discusiones sobre la expansión geográfica de la descendencia de Noé. El Talmud, combinado con la narrativa del Libro de los Jubileos, refuerza la asociación del linaje de Cam con el continente africano. Estos relatos y discusiones antiguas subrayan la diversidad y complejidad de las interpretaciones históricas y culturales de las Escrituras. A medida que exploramos más a fondo, encontramos un entrelazado de mitos, interpretaciones y hechos históricos que resaltan la interconexión entre diferentes culturas y regiones, ofreciendo una visión más profunda de cómo las historias antiguas continúan moldeando nuestras percepciones modernas. A lo largo del tiempo, estos elementos narrativos han sido revisados y reevaluados en diversos contextos, llevando a una comprensión más matizada de la historia y su influencia en la identidad cultural y racial. Este proceso de reinterpretación y redescubrimiento continúa proporcionando valiosas lecciones sobre la tolerancia y el respeto entre diversas poblaciones y tradiciones. A lo largo de la historia, la interpretación de los descendientes de Cam y su asociación con África ha variado. Durante el período medieval, muchos eruditos judíos y cristianos continuaron vinculando el linaje de Cam con África. Esta conexión se utilizaba a menudo para explicar la diversidad de razas y la dispersión de las poblaciones humanas. Sin embargo, es crucial reconocer el uso histórico indebido de estas interpretaciones. Durante el comercio transatlántico de esclavos, algunos defensores de la esclavitud utilizaron la historia de Cam para justificar la esclavitud de los africanos, argumentando que la maldición de Cam era un aval divino de su subyugación. Esta interpretación hoy en día está ampliamente desacreditada y se considera una grave tergiversación de los textos. Los eruditos bíblicos modernos enfatizan que la maldición pronunciada por Noé en Génesis 9, versículo 25, estaba dirigida específicamente a Canaán, hijo de Cam, y no a Cam o a sus otros descendientes. Además, en la Biblia no se menciona que el color de la piel fuera un factor en la maldición. La idea de que la maldición involucraba un cambio de color de piel
Es una adición posterior y no está respaldada por los textos originales. El mensaje teológico más amplio de la Biblia enfatiza la unidad y la igualdad de todas las personas. En el Nuevo Testamento, Pablo escribe en Gálatas 3, versículo 28, «No hay judío ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hay hombre y mujer, pues todos vosotros sois uno en Cristo Jesús». Este versículo subraya la igualdad fundamental de todas las personas ante Dios, sin importar su origen étnico o racial. Este mensaje es coherente con el relato bíblico de la creación. En Génesis 1, versículo 27, se afirma, «Así Dios creó a la humanidad a su imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó». Esta declaración afirma que todos los seres humanos, independientemente de la raza o etnicidad, están hechos a imagen de Dios y por tanto poseen una dignidad y un valor inherentes. En los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, la figura humana central, aparte de Dios, es Moisés. Designado por Dios como líder y mediador de Israel, Moisés es un personaje dominante en estas narrativas. Curiosamente, el relato bíblico proporciona información personal sustancial sobre Moisés, incluyendo detalles sobre sus 2 matrimonios interétnicos. Estos aspectos del relato bíblico demuestran la complejidad de las relaciones interculturales y el papel que juegan en la formación de las sociedades y sus narrativas. A través de las vicisitudes y desafíos que enfrenta Moisés, la Biblia no solo narra su liderazgo, sino también su capacidad para unir a diversas comunidades bajo una fe común, subrayando la importancia de la inclusión y el respeto mutuo en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Es crucial recordar que durante este periodo en la historia de Israel, la norma del matrimonio monógamo aún no se había establecido. Incluso más tarde en la historia, figuras como el rey David tenían múltiples esposas, aparentemente con la aprobación divina. Al inicio de su vida, Moisés huyó de Egipto a Madián, donde conoció y se casó con Séfora, una mujer madianita. Éxodo 2. Los madianitas eran un pueblo de habla semítica, estrechamente relacionados étnicamente con los israelitas. Lo notable de este matrimonio es que los madianitas adoraban a Baal. El padre de Séfora, Reuel, también conocido como Jetro, era un sacerdote de Madián. Éxodo 2, versículos 15-22, Números 25. En ese momento, Moisés aún no servía a Dios y no hay indicaciones de que Dios aprobara explícitamente este matrimonio. De hecho, más adelante en Números 25, los madianitas se presentan como adversarios teológicos significativos para Israel, amenazando la fidelidad de los israelitas a Dios. Más tarde en la vida, mientras lideraba fielmente a Israel y servía a Dios, Moisés se casó con una mujer cusita, Números 12, 1. Algunos eruditos en el pasado, posiblemente incómodos con la idea de que Moisés se casara con una mujer africana negra, argumentaron que esta mujer era en realidad Séfora la madianita. Sin embargo, este argumento es débil. Los cusitas están claramente identificados en el Antiguo Testamento y su etnia como africanos negros es bien conocida. No hay ambigüedad de que Moisés se casó con una mujer africana negra. Esto plantea preguntas sobre las prohibiciones bíblicas contra el matrimonio interétnico. ¿Violó Moisés estos mandamientos? En absoluto. En el Pentateuco, la prohibición contra el matrimonio mixto siempre se refiere específicamente a los habitantes paganos de Canaán. Deuteronomio 7, versículos 1-4. La razón de esta prohibición es teológica. Dios advirtió que casarse con estos pueblos paganos llevaría a los israelitas a adorar a otros dioses. Deuteronomio 7, versículo 4, véase también Éxodo 34, versículos 15-16. Esta distinción se subraya en Deuteronomio 21, versículos 10-14, que describe cómo los israelitas podrían casarse con mujeres extranjeras de ciudades fuera de la tierra de Canaán.
Más adelante en la historia de Israel, Esdras y Nehemías reiteraron la prohibición contra el matrimonio mixto. Esdras 9, versículo 1, Nehemías 13, versículos 23-27, nuevamente enfocándose en matrimonios que condujeron a la idolatría y la infidelidad a Dios. Las diferencias en las interpretaciones de las leyes matrimoniales ilustran la complejidad de las tradiciones y normativas culturales a lo largo del tiempo. La evolución de estas normas refleja cambios en la comprensión y en las prácticas religiosas que adaptan antiguos preceptos a contextos y realidades contemporáneas. Las implicaciones del matrimonio de Moisés con una mujer cusita son significativas. Moisés es una de las figuras más destacadas del Antiguo Testamento. En la historia que se encuentra en Números 12, 1-16, queda claro que Dios aprobó este matrimonio. Cuando Miriam y Aarón lo cuestionaron, Dios los reprendió y reafirmó a Moisés como su líder elegido. Así, al principio de la historia de Israel, uno de sus líderes más fieles se casó con una mujer africana negra mientras servía fielmente a Dios. Este matrimonio, aprobado por Dios, demuestra que la prohibición bíblica contra el matrimonio interétnico era específicamente acerca de mantener la pureza religiosa, no la pureza racial. Este relato resalta la complejidad y profundidad de las historias bíblicas. Muestra que la aprobación de Dios se basaba en la fidelidad a Él más que en el origen étnico. La vida y los matrimonios de Moisés ilustran el tema bíblico más amplio de la unidad y la igualdad entre todas las personas, independientemente de la raza o etnia. Este mensaje se hace eco a lo largo de la Biblia, enfatizando que todos los humanos son creados a imagen de Dios y poseen dignidad e inherente valor. Central en la teología de Pablo es la doctrina de la justificación por la fe. Los creyentes son perdonados de sus pecados y justificados ante Dios a través de la gracia de Dios y la fe en Cristo. Pablo extiende esta doctrina para enfatizar sus implicaciones prácticas. Dado que todos se presentan ante Dios basados en la obra de Cristo y no en la suya propia, todos son iguales ante Él. Esto se destaca en Gálatas 3:28, donde Pablo declara: no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, todos son uno en Cristo Jesús. Cualquier noción de superioridad étnica contradice la realidad teológica de la justificación. Las enseñanzas de Pablo van más allá de la igualdad. Él enfatiza la unidad. En Colosenses 3:11 escribe: aquí no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Además, este enfoque inclusivo desafía cualquier interpretación que fomente la segregación o discriminación dentro de las comunidades de fe. Reconociendo la diversidad dentro de la unidad cristiana, Pablo insta a la Iglesia a practicar una hospitalidad que trasciende las fronteras culturales y étnicas, promoviendo un testimonio poderoso de reconciliación y paz en un mundo fragmentado. Este principio se ve reflejado en la forma en que las primeras comunidades cristianas abordaron las diferencias entre sus miembros, esforzándose por crear un espacio donde la identidad en Cristo superaba cualquier otra distinción. Este esfuerzo continúa siendo un llamado para la Iglesia contemporánea, recordando a todos los creyentes la importancia de la unidad y el amor que deben prevalecer sobre las diferencias. De manera similar, en Efesios 2, 14, 16, Pablo subraya que grupos anteriormente hostiles, como judíos y gentiles, ahora están unidos en un solo cuerpo en Cristo. Pablo aboga por algo más que la mera tolerancia de otros grupos étnicos en la Iglesia. Él enseña una unidad completa y una identidad compartida entre todos los creyentes. Proclama que todos los cristianos son miembros de la misma familia, partes del mismo cuerpo. Una vez salvados por la fe y traídos a Cristo,
La autoidentidad de los creyentes debe cambiar radicalmente. Nuestra identidad principal ahora radica en ser cristianos, parte de Cristo y su reino, eclipsando todas las demás identidades. Ya sea blanco, negro, asiático o latinoamericano, nuestra identidad principal es estar en Cristo. Esta perspectiva debería dominar nuestro pensamiento y autoidentidad. Los cristianos deberían verse a sí mismos como más cercanamente relacionados con otros creyentes de diferentes etnias que con no cristianos de su propia etnia. No se trata solo de tolerancia o aceptación, sino de reconocer que estamos unidos como parientes, hermanos y hermanas en la misma familia, iguales ante Dios debido a su obra en nosotros. Esto no borra la realidad del color de piel o las diferencias culturales. En cambio, cambia donde buscamos nuestra identidad primaria. Nuestra distinción étnica debería volverse insignificante a la luz de nuestra nueva identidad en Cristo y de ser parte de su familia. Esta unidad alcanza su punto culminante en el libro de Apocalipsis. Central para la visión climática en Apocalipsis es la reunión de grupos multiétnicos alrededor del trono de Cristo. Adicionalmente, esta visión de una congregación diversa y unificada ante Dios ofrece un poderoso contraste con las divisiones y conflictos del mundo. Subraya la llamada a una comunidad que trasciende fronteras culturales y raciales, reflejando el reino celestial en la tierra. Este ideal no solo es un futuro escatológico, sino un mandato presente para todos los creyentes, instándonos a vivir de manera que refleje esta unidad y hermandad en todas nuestras interacciones y relaciones. A través de este enfoque, la Iglesia puede ser un testigo vibrante de la paz y la reconciliación que Cristo puede traer entre los pueblos de todas las naciones. Apocalipsis 5:9 introduce este tema al declarar que Cristo ha redimido a personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Esta agrupación cuádruple, tribu, lengua, pueblo, nación, aparece 7 veces en Apocalipsis 5, 9, 7, 9, 10, 11, 11, 9, 13, 7, 14, 6, 17, 15. En el lenguaje simbólico de Apocalipsis, el número 4 representa el mundo, mientras que el número 7 simboliza la completitud. Así, el uso 7 veces de esta frase de 4 elementos subraya que todas las personas y etnias están incluidas en la reunión final del pueblo redimido de Dios alrededor de su trono, alabándolo. Esta visión en Apocalipsis culmina la narrativa bíblica de unidad e igualdad entre los creyentes. Destaca la inclusión completa y perfecta de todas las etnias en el plan de salvación y adoración eterna de Dios. Sirve como un recordatorio poderoso de que la Iglesia, como el cuerpo de Cristo, debe esforzarse por reflejar esta visión divina de unidad e inclusividad aquí en la tierra. El Apocalipsis de Juan comienza con una visión poderosa del Señor resucitado y reinante, que lo sobrecoge, Apocalipsis 1:1-20. Esta visión transita a una serie de cartas a las 7 iglesias, Apocalipsis 2:1-3-22, y una descripción del elogio celestial, Apocalipsis 4:1-11. Posteriormente, Juan revela una visión del futuro que abarca tanto el juicio como la salvación, Apocalipsis 6:8. Sin embargo, surge un problema significativo. Juan describe un dilema profundo. No hay nadie en el cielo o en la tierra digno de abrir los rollos que contienen la voluntad de Dios para el futuro. Apocalipsis 5:1-4. Esto plantea una pregunta central de la historia humana. ¿Cuál es nuestro futuro y quién lo controla? ¿Qué será de nosotros? Ningún agente humano es capaz. Los políticos del tiempo de Jesús y los de nuestra época, a pesar de sus afirmaciones de poder, no están en control. Hay solo una persona capaz de desplegar la historia humana y cumplir los propósitos de Dios, el único que se sacrificó por nuestra salvación y ahora reina con poder. Apocalipsis 5:5 declara:
Entonces uno de los ancianos me dijo: «No llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para que pueda abrir el libro y sus 7 sellos». Jesús, como el Rey resucitado y reinante, ha ganado la autoridad para dirigir la historia. Esta capacidad de Jesús para abrir el libro es significativa porque representa su autoridad única sobre el destino de la humanidad y el cosmos. Este acto simboliza no solo su victoria sobre la muerte y el pecado, sino también su papel como mediador entre Dios y los hombres. La apertura de los sellos inicia una serie de eventos que desencadenan el cumplimiento final de las profecías divinas, mostrando cómo el plan de salvación abarca todos los tiempos y lugares. Mientras este despliegue se realiza en los cielos, en la tierra se refleja una llamada a la unidad y al entendimiento mutuo entre los creyentes de todas las naciones y culturas. Este mandato celestial desafía a la Iglesia a superar divisiones históricas y conflictos, fomentando una comunidad que ejemplifique el amor y la justicia divinos en cada acción y relación. Esta visión de una Iglesia global unificada y diversa ofrece un poderoso testimonio de la relevancia del mensaje de Cristo en el mundo contemporáneo y su capacidad para transformar las estructuras sociales y personales más allá de las diferencias aparentes. Este punto es relevante para la cuestión de la identidad étnica porque la visión de Jesús para la culminación de la historia humana destaca la importancia de la etnicidad. Apocalipsis 7, 9, 10 visualiza los tiempos finales exhibiendo la diversidad étnica. Después de esto miré, y había una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus y pueblos e idiomas, de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos de blanco, con ramas de palma en sus manos. Gritaban en alta voz, diciendo: «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero». Este pasaje enfatiza que en la reunión final habrá una multitud de cada nación, tribu, pueblo e idioma, unidos en adoración ante el trono de Dios y el Cordero. Subraya la importancia de la diversidad étnica en el plan definitivo de Dios, celebrando la inclusión de todos los pueblos en la visión divina de salvación y unidad. Además, esta visión de unidad trasciende las barreras que tradicionalmente han dividido a la humanidad, reflejando un futuro donde las diferencias étnicas y culturales no son motivo de división, sino de celebración. En este escenario celestial, las diferencias sirven para enriquecer la experiencia colectiva de adoración, donde cada voz y cada historia contribuyen a un mosaico más completo y hermoso del propósito divino. Estos conceptos desafían a las comunidades actuales a reflexionar sobre cómo las identidades étnicas y culturales se entrelazan con sus prácticas espirituales y relaciones. Alienta a los creyentes a considerar cómo, en sus propias vidas y comunidades, pueden avanzar hacia una realidad que refleje este ideal de inclusión y unidad, donde cada individuo es valorado como parte integral del reino eterno, contribuyendo de manera única y vital a la narrativa global de la fe. La Biblia etíope es uno de los libros más enigmáticos y controvertidos de la historia. Conocida por su contenido único y misterioso, ha sido objeto de fascinación y controversia durante siglos. A diferencia de otras versiones de la Biblia, la etíope incluye textos que no se encuentran en ninguna otra compilación bíblica reconocida. Esta singularidad ha llevado a muchos a preguntarse por qué ha sido excluida del canon cristiano aceptado. Etiopía, una nación con una rica historia y una cultura profundamente arraigada en el cristianismo, alberga este tesoro antiguo. La Biblia etíope no solo es una reliquia religiosa,
sino también un reflejo del patrimonio cultural y espiritual del país. La manera en que estos textos han sido preservados y venerados a lo largo de los siglos añade una capa adicional de intriga y reverencia. El misterio de la Biblia etíope comienza con su propia existencia. ¿Por qué un texto tan antiguo y venerado no es tan conocido como otras versiones de la Biblia? La respuesta a esta pregunta está profundamente entrelazada con la historia y la política de la Iglesia cristiana primitiva. La exclusión de ciertos textos y la inclusión de otros han sido decisiones que han moldeado la percepción y la aceptación de la Biblia en todo el mundo. Para comprender plenamente por qué la Biblia etíope fue prohibida y relegada al olvido por muchas tradiciones cristianas, debemos embarcarnos en un viaje a través del tiempo. Exploraremos no solo el contenido de estos textos, sino también el contexto histórico y cultural en el que surgieron y cómo han sido vistos a lo largo de los siglos. Durante los próximos minutos comprenderás por qué este tema es tan poco hablado entre todos los creyentes y lo que la Iglesia intentó ocultarnos es absurdo. Estoy segura que al final de este vídeo te sorprenderás. Pero primero, comparte este video con al menos una persona que realmente amas. Nuestra misión como creyentes es llevar la palabra del Señor y el conocimiento a la mayor cantidad de personas posible. Y si quieres más contenido como este, que trae ideas pocas veces comentadas en la historia, basadas en estudios completos de la Biblia y sus versiones. Comenta a continuación, quiero más, para saber si realmente estás disfrutando este contenido. Tu opinión es muy importante para mí. La Biblia etíope es más que un simple libro. Es un compendio de escrituras que desafían la comprensión convencional de la historia bíblica. Con 88 libros, esta versión incluye obras que no se encuentran en la Biblia King James o Reina Valera 1960, lo que la convierte en una fuente invaluable de conocimiento y espiritualidad. Este hecho ha generado debates sobre la autenticidad y la autoridad de los textos incluidos. Los libros adicionales presentes en la Biblia etíope, como el libro de Enoc y los Jubileos, ofrecen una visión diferente de las narrativas bíblicas tradicionales. Estos textos, considerados apócrifos por muchas otras tradiciones cristianas, proporcionan detalles adicionales sobre historias y personajes que no se mencionan en las versiones más conocidas de la Biblia. Por ejemplo, el libro de Enoc ofrece una detallada descripción de la caída de los ángeles y el juicio de Dios sobre ellos. Enoc 6:16. La controversia en torno a estos textos radica en su origen y autoría. Muchos estudiosos creen que fueron escritos por autores desconocidos y luego atribuidos a figuras bíblicas prominentes para darles mayor credibilidad. Esta práctica, conocida como pseudoepigrafía, ha sido una de las razones principales por las que estos libros han sido excluidos del canon bíblico aceptado. A pesar de su exclusión, estos textos han perdurado y han sido venerados en Etiopía. La Iglesia Ortodoxa etíope los ha mantenido como parte integral de su tradición religiosa, lo que demuestra su importancia y la devoción que inspiran entre los creyentes etíopes. Esta aceptación y preservación de textos controvertidos es un testimonio del rico y diverso patrimonio espiritual de Etiopía. Etiopía es un país con una historia antigua y rica que se remonta a tiempos bíblicos. Es el único país africano que nunca fue colonizado, lo que le ha permitido preservar su identidad cultural y religiosa de manera única. Este contexto histórico ha sido fundamental para la conservación de la Biblia etíope y su contenido único. La civilización etíope se remonta a los tiempos del Antiguo Testamento. Según la tradición, Etiopía traza su linaje hasta Cam, uno de los hijos de Noé. Génesis 10:6.
Esta conexión bíblica ha sido una fuente de orgullo e identidad para el pueblo etíope a lo largo de los siglos. Además, Etiopía ha tenido vínculos históricos con el judaísmo, como se menciona en la visita de la reina de Saba al rey Salomón, Primero Reyes 10, 1-13. El cristianismo llegó a Etiopía en el siglo IV, mucho antes que en muchas otras partes del mundo. El monje e historiador viajero egipcio Cosmas Indicopleustes documentó la existencia de comunidades cristianas en Etiopía ya en el siglo VI. Esto demuestra que el cristianismo estaba profundamente arraigado en la cultura etíope desde tiempos muy antiguos, lo que ha influido en la preservación de textos bíblicos únicos. La resistencia de Etiopía a la colonización ha permitido que su versión de la Biblia, junto con otras tradiciones culturales y religiosas, se mantenga intacta. Este aislamiento relativo ha sido una bendición y una maldición. Por un lado, ha permitido la preservación de textos antiguos y prácticas religiosas únicas. Por otro lado, ha llevado al aislamiento y a la falta de reconocimiento de estos tesoros culturales en el escenario mundial. La historia de Etiopía está llena de referencias bíblicas y conexiones antiguas. Se dice que Etiopía es el hogar de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a tiempos bíblicos. Este linaje antiguo es una de las razones por las que la Biblia etíope contiene textos y narrativas únicas. Una de las figuras más prominentes en la historia bíblica de Etiopía es la reina de Saba, quien, según la Biblia, visitó al rey Salomón en Jerusalén, Primera Reyes 10, 1-13. Esta visita no solo simboliza una conexión histórica entre Etiopía e Israel, sino que también ha sido una fuente de inspiración para muchas tradiciones y leyendas etíopes. Según la tradición etíope, la reina de Saba y el rey Salomón tuvieron un hijo llamado Menelik, quien se convirtió en el primer emperador salomónico de Etiopía. Además de la conexión con Israel, Etiopía también tiene vínculos históricos con Egipto y otras civilizaciones antiguas. La tradición etíope sostiene que el Arca de la Alianza fue llevada a Etiopía por Menelik, donde permanece hasta el día de hoy en la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum. Esta narrativa es un testimonio del profundo respeto y reverencia que los etíopes tienen por su herencia bíblica. El linaje salomónico de los emperadores etíopes ha sido una fuente de orgullo nacional y espiritualidad. La creencia en esta línea de descendencia divina ha fortalecido la identidad cultural y religiosa de Etiopía y ha jugado un papel crucial en la preservación de la Biblia etíope y sus textos únicos. La Biblia etíope es única no solo por su contenido, sino también por su historia y contexto cultural. Contiene 88 libros, incluyendo textos que no se encuentran en otras versiones de la Biblia, como el libro de Enoc y los Jubileos. Estos textos ofrecen una perspectiva diferente sobre las historias y enseñanzas bíblicas, proporcionando detalles adicionales que no se encuentran en otras tradiciones cristianas. Uno de los aspectos más fascinantes de la Biblia etíope es su antigüedad. Los rollos bíblicos que contiene son algunos de los más antiguos conocidos, más antiguos incluso que la famosa Biblia King James. Estos rollos han sido preservados por la Iglesia Ortodoxa etíope durante siglos, lo que demuestra el profundo respeto y devoción que los etíopes tienen por su patrimonio espiritual. El contenido único de la Biblia etíope ha sido una fuente de controversias en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo.
Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Muchos estudiosos y teólogos han cuestionado la autenticidad y la autoría de los textos adicionales que contiene. Sin embargo, para los etíopes, estos textos son una parte integral de su tradición religiosa y espiritual y han sido venerados y preservados a lo largo de los siglos. La singularidad de la Biblia etíope no radica solo en su contenido, sino también en su impacto cultural y espiritual. Ha sido una fuente de inspiración y guía para generaciones de etíopes, y su preservación es un testimonio del rico patrimonio cultural y religioso del país. A pesar de la controversia y la falta de reconocimiento, la Biblia etíope sigue siendo un tesoro invaluable para la Iglesia Ortodoxa etíope y para todos aquellos que buscan una comprensión más profunda de la historia y la espiritualidad bíblicas. La Biblia etíope se distingue por su extensión y diversidad, al incluir 88 libros. Este conjunto incluye textos que otras tradiciones cristianas han dejado fuera de su canon, proporcionando una visión más amplia y diversa de las enseñanzas y narrativas bíblicas. Entre estos textos adicionales se encuentran el libro de Enoc, los Jubileos y la Epístola de Clemente, entre otros. Estos textos aportan detalles y contextos que enriquecen la comprensión de la historia bíblica. El libro de Enoc, por ejemplo, es especialmente notable por su descripción de la caída de los ángeles y sus interacciones con la humanidad. Enoc 6:16 detalla cómo un grupo de ángeles descendió a la tierra, se unió con mujeres humanas y engendró una raza de gigantes, lo que llevó a una serie de eventos catastróficos. Este relato, aunque no incluido en el canon tradicional, proporciona una perspectiva adicional sobre las narrativas bíblicas del Antiguo Testamento. Los Jubileos, otro texto presente en la Biblia etíope, ofrece una cronología detallada desde la creación hasta el Éxodo. Este libro, también conocido como el Pequeño Génesis, reinterpreta las historias del Génesis y del Éxodo, proporcionando detalles cronológicos que no se encuentran en los textos canónicos. Estas adiciones enriquecen la narrativa bíblica y ofrecen nuevas perspectivas sobre eventos clave en la historia bíblica. La inclusión de estos y otros textos en la Biblia etíope refleja una tradición rica y diversa que ha preservado una amplia gama de escrituras antiguas. Esta diversidad ha sido tanto una fortaleza como una fuente de controversia, ya que algunos teólogos y estudiosos cuestionan la autenticidad y la inspiración divina de estos textos adicionales. Sin embargo, su presencia en la Biblia etíope subraya la profundidad y la riqueza de la tradición religiosa etíope. Etiopía alberga algunos de los rollos bíblicos más antiguos conocidos, que datan de mucho antes de la llegada del cristianismo al país en el siglo IV. Estos rollos antiguos son testimonios de la profunda historia religiosa de Etiopía y su conexión con las primeras tradiciones bíblicas. La preservación de estos rollos ha sido una prioridad para la Iglesia Ortodoxa etíope, que ha mantenido estos textos sagrados a lo largo de los siglos. La antigüedad de estos rollos proporciona una valiosa perspectiva sobre cómo se han transmitido y preservado los textos bíblicos a lo largo del tiempo. Algunos de estos rollos incluyen traducciones antiguas del Antiguo y Nuevo Testamento, así como textos
que no se encuentran en otras versiones de la Biblia. La existencia de estos rollos demuestra la importancia de Etiopía como un centro temprano del cristianismo y su papel en la preservación de la herencia bíblica. Entre estos rollos se encuentran documentos escritos en ge'ez, la antigua lengua litúrgica de Etiopía. El uso del ge'ez para la escritura y preservación de estos textos refleja la rica tradición literaria y religiosa del país. A lo largo de los siglos, los escribas etíopes han copiado y preservado estos textos, asegurando su transmisión a las generaciones futuras. Este esfuerzo de preservación ha sido crucial para mantener viva la herencia espiritual de Etiopía. La preservación de estos rollos antiguos no solo es importante para Etiopía, sino también para el mundo entero. Ofrecen una ventana a las primeras formas de cristianismo y proporcionan una perspectiva única sobre la evolución de los textos bíblicos. La conservación de estos rollos por parte de la Iglesia Ortodoxa Etíope es un testimonio de la devoción y el compromiso del país con su patrimonio espiritual. Este tesoro milenario sigue siendo una fuente de inspiración y conocimiento para estudiosos y creyentes por igual. El cristianismo tiene profundas raíces en Etiopía, remontándose al siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del reino de Aksum. A diferencia de muchas otras naciones, donde el cristianismo fue impuesto por conquistadores extranjeros, en Etiopía esta fe se integró de manera orgánica y voluntaria. Este arraigo temprano ha sido fundamental para la preservación de textos bíblicos únicos como la Biblia etíope. El monje e historiador egipcio Cosmas Indicopleustes visitó Etiopía a mediados del siglo VI y documentó la presencia de comunidades cristianas bien establecidas. Sus escritos indican que Etiopía no solo adoptó el cristianismo, sino que también se convirtió en un refugio para los cristianos perseguidos en otros reinos. Este papel como refugio cristiano subraya la importancia de Etiopía como un bastión de la fe en tiempos de persecución. Las comunidades cristianas etíopes han mantenido sus tradiciones y prácticas a lo largo de los siglos, resistiendo las influencias externas y preservando su herencia espiritual. La Iglesia Ortodoxa Etíope, conocida localmente como Tewahedo, ha sido el pilar de esta preservación. Su estructura organizativa y su liturgia, en gran parte basada en textos antiguos, reflejan la continuidad de una tradición que se remonta a los primeros días del cristianismo. El arraigo del cristianismo en Etiopía también se refleja en la arquitectura religiosa del país. Las iglesias excavadas en la roca de Lalibela, construidas en el siglo XII, son un testimonio de la devoción y la habilidad artística de los etíopes. Estas iglesias, que siguen siendo lugares de culto activo, simbolizan la fusión de la fe y la cultura en la vida cotidiana etíope. Este legado arquitectónico es otro ejemplo del profundo arraigo del cristianismo en Etiopía. Cosmas Indicopleustes, un monje y geógrafo egipcio del siglo VI, realizó uno de los primeros relatos detallados de Etiopía y su cristianismo. En su obra Topografía Cristiana, Cosmas describe sus viajes y las comunidades cristianas que encontró, proporcionando una valiosa perspectiva sobre la vida religiosa en Etiopía durante ese periodo. Su trabajo es una de las fuentes más antiguas que documenta la presencia y la influencia del cristianismo en la región. Durante sus visitas, Cosmas observó cómo los gobernantes etíopes abrieron sus fronteras a los refugiados cristianos que huían de la persecución en otros reinos. Esta hospitalidad y protección ofrecida por Etiopía subraya su papel como un santuario para los cristianos perseguidos. Según Cosmas, los etíopes no solo aceptaban a estos refugiados, sino que también les proporcionaban apoyo y seguridad, fortaleciendo la comunidad cristiana local. Las observaciones de Cosmas también revelan la profunda devoción de los etíopes a su fe.
describió cómo las prácticas litúrgicas y las estructuras eclesiásticas etíopes eran similares, pero también distintas en ciertos aspectos a las de otras comunidades cristianas. Esta singularidad reflejaba una rica tradición local que se había desarrollado independientemente de las influencias externas, conservando elementos únicos de la liturgia y la teología cristiana. La obra de Cosmas ha sido una fuente invaluable para los historiadores y estudiosos de la religión. Sus descripciones detalladas ofrecen una visión única de la vida religiosa en Etiopía en el siglo VI, proporcionando contextos históricos y culturales que enriquecen nuestra comprensión del cristianismo etíope. Su relato es un testimonio de la importancia de Etiopía como un centro temprano del cristianismo y su papel en la preservación de textos bíblicos y tradiciones religiosas. A lo largo de la historia, Etiopía ha sido un refugio para los cristianos perseguidos, demostrando una hospitalidad y una solidaridad que han fortalecido la comunidad cristiana en la región. Desde los primeros siglos del cristianismo, los gobernantes etíopes abrieron sus fronteras a aquellos que huían de la persecución en otras partes del mundo. Esta apertura no solo proporcionó seguridad, sino que también contribuyó a la riqueza cultural y espiritual del país. Durante los siglos IV y VI, Etiopía acogió a numerosos refugiados cristianos que escapaban de las persecuciones en el Imperio Romano y otros reinos. Estos refugiados trajeron consigo sus tradiciones y conocimientos, enriqueciendo la práctica del cristianismo en Etiopía. La interacción con estos grupos diversos ayudó a fortalecer la identidad cristiana etíope y a expandir su comprensión teológica y litúrgica. La protección ofrecida por Etiopía no se limitó a proporcionar refugio físico. Los gobernantes etíopes también apoyaron activamente a los refugiados, integrándolos en la sociedad y permitiéndoles practicar su fe libremente. Esta integración fue crucial para el desarrollo y la cohesión de la comunidad cristiana en Etiopía, que se benefició de la diversidad de ideas y prácticas traídas por los refugiados. La historia de Etiopía como refugio para los cristianos perseguidos es un testimonio de la resiliencia y la fortaleza de la fe en la región. A lo largo de los siglos, esta tradición de hospitalidad y protección ha continuado, demostrando el compromiso del país con los principios cristianos de compasión y solidaridad. Este legado de refugio ha sido fundamental para la preservación de la Biblia etíope y sus textos únicos, asegurando que estos tesoros espirituales se transmitan a las generaciones futuras. Las raíces cristianas de Etiopía se extienden profundamente en el tiempo, mucho antes de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano. Algunas tribus etíopes han adorado al Dios cristiano durante más de 3.500 años, una tradición que precede incluso a la llegada del cristianismo a Europa. Esta adoración ancestral ha sido una parte integral de la identidad cultural y espiritual de Etiopía. La tradición sostiene que el cristianismo llegó a Etiopía por primera vez a través del eunuco etíope mencionado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 8, 26, 40. Según la narrativa bíblica, el eunuco fue bautizado por el apóstol Felipe y llevó la fe cristiana de regreso a su país. Este evento, aunque simbólico, refleja la antigüedad y la continuidad de la fe cristiana en Etiopía. La adopción temprana del cristianismo por parte de Etiopía se reflejó en la construcción de iglesias y monasterios, muchos de los cuales aún se mantienen en pie hoy en día. Estas estructuras no solo sirvieron como lugares de culto, sino también como centros de aprendizaje y preservación de textos sagrados. La arquitectura y el arte etíope reflejan una fusión única de influencias locales y cristianas, creando una rica tradición visual
y espiritual. La continuidad de la adoración cristiana en Etiopía a lo largo de miles de años ha sido posible gracias a la fuerte identidad cultural y la resiliencia del pueblo etíope. Esta tradición ininterrumpida ha permitido la preservación de textos bíblicos únicos y la práctica de rituales y liturgias ancestrales. La devoción y la fe del pueblo etíope han sido fundamentales para mantener viva esta herencia espiritual a lo largo de los siglos. La Iglesia Ortodoxa Etíope, también conocida como Tewahedo, es una de las instituciones religiosas más antiguas y significativas de Etiopía. Fundada en el siglo IV, ha sido el pilar de la fe cristiana en el país, guiando a sus fieles a través de siglos de cambios y desafíos. Su historia rica y su devoción a la preservación de textos sagrados han sido cruciales para la continuidad del cristianismo en Etiopía. La Iglesia Tewahedo se distingue por su liturgia y sus prácticas únicas, muchas de las cuales se han mantenido sin cambios durante siglos. Utiliza el ge'ez, una antigua lengua litúrgica, en sus servicios y ha conservado muchas de las tradiciones y rituales de los primeros cristianos. Esta adherencia a las prácticas ancestrales ha sido una fuente de identidad y orgullo para los etíopes. Uno de los aspectos más notables de la Iglesia Ortodoxa Etíope es su canon bíblico, que incluye textos no presentes en otras tradiciones cristianas. La Biblia etíope, con sus 88 libros, es un testimonio de la diversidad y riqueza de la tradición espiritual etíope. La Iglesia ha jugado un papel crucial en la preservación y transmisión de estos textos, asegurando que se mantengan accesibles para las generaciones futuras. La influencia de la Iglesia Ortodoxa Etíope se extiende más allá de la religión. Ha sido una fuerza unificadora en la sociedad etíope, promoviendo la educación y la cultura a través de los siglos. Los monasterios y las iglesias han servido como centros de aprendizaje y preservación cultural, contribuyendo al desarrollo intelectual y espiritual del país. La Iglesia sigue siendo un pilar fundamental en la vida de los etíopes, guiando a su comunidad con sabiduría y devoción. Uno de los tesoros más valiosos de la Iglesia Ortodoxa Etíope son los evangelios ilustrados escritos en ge'ez, una antigua lengua etíope. Estos manuscritos, ricamente decorados y cuidadosamente preservados, ofrecen una ventana a la devoción y el arte religioso de Etiopía. Descubiertos en 2010 en un monasterio en la cima de una montaña, estos textos son un testimonio del profundo legado espiritual y cultural del país. Los evangelios ilustrados en ge'ez no solo son valiosos por su contenido religioso, sino también por su belleza artística. Las ilustraciones detalladas y los ornamentos coloridos reflejan una tradición artística única que ha sido transmitida de generación en generación. Cada manuscrito es una obra maestra que combina texto e imagen para contar la historia de Jesús y sus enseñanzas de una manera accesible y visualmente impactante. El descubrimiento de estos manuscritos en 2010 fue un evento significativo para la comunidad académica y religiosa. Estos textos, que datan de siglos atrás, ofrecen nuevas perspectivas sobre la historia del cristianismo en Etiopía y la preservación de textos sagrados. La condición de estos manuscritos, a pesar de su antigüedad, es un testimonio del cuidado y la reverencia con que han sido tratados a lo largo de los años. La importancia de los evangelios ilustrados en ge'ez va más allá de su valor histórico y artístico. Estos textos son una fuente de inspiración espiritual para los etíopes, que ven en ellos un reflejo de su rica herencia religiosa. La preservación y el estudio de estos manuscritos continúan siendo una prioridad para la Iglesia Ortodoxa Etíope, que reconoce su importancia como parte integral de la identidad y la tradición espiritual del país.
En 2010, un descubrimiento asombroso en un monasterio en la cima de una montaña en Etiopía reveló uno de los libros cristianos ilustrados más antiguos jamás encontrados. Este hallazgo arrojó nueva luz sobre la rica tradición religiosa y artística de Etiopía, subrayando la importancia de la preservación de textos sagrados en la historia del cristianismo etíope. Este libro sagrado, escrito en ge'ez, se convirtió en un objeto de gran interés para estudiosos y fieles por igual. El libro descubierto incluye una colección de evangelios y otros textos sagrados, ricamente ilustrados con miniaturas y ornamentos. Las ilustraciones detalladas y los textos cuidadosamente escritos reflejan la habilidad y devoción de los escribas etíopes. Este manuscrito no solo es una fuente de información religiosa, sino también una obra de arte que muestra la intersección de la fe y la creatividad en la cultura etíope. El contexto del descubrimiento añade una capa adicional de fascinación. El monasterio donde se encontró el libro ha sido un centro de vida religiosa y aprendizaje durante siglos, aislado en la cima de una montaña. Este aislamiento ha permitido que los textos sagrados se conserven en su forma original, protegidos de las influencias externas y del paso del tiempo. La preservación de este libro sagrado es un testimonio de la dedicación de los monjes etíopes a la custodia de su herencia espiritual. Este hallazgo ha tenido un impacto significativo tanto en la comunidad religiosa como en la académica. Para los fieles, el libro es una fuente de inspiración y un recordatorio de la profundidad de su tradición espiritual. Para los estudiosos, ofrece nuevas oportunidades para investigar la historia del cristianismo en Etiopía y la evolución de los textos sagrados. El descubrimiento de este libro sagrado es un hito importante en la comprensión de la rica y compleja historia religiosa de Etiopía. La historia de la reina de Saba y el rey Salomón es una de las narrativas más fascinantes y emblemáticas de la Biblia etíope. Según la tradición, la reina de Saba viajó a Jerusalén para buscar consejo del sabio rey Salomón, y de su encuentro nació un hijo llamado Menelik. Esta historia, aunque mencionada brevemente en el canon bíblico aceptado, Primera Reyes 10:1-13, tiene un lugar destacado en la tradición etíope y ha sido una fuente de identidad y orgullo nacional. La visita de la reina de Saba a Salomón simboliza una conexión histórica y espiritual entre Etiopía e Israel. Según el relato etíope, la reina y Salomón no solo compartieron sabiduría, sino también un vínculo más profundo que resultó en el nacimiento de Menelik. Este hijo, considerado el primer emperador salomónico de Etiopía, llevó consigo el Arca de la Alianza a su regreso a Etiopía, según la tradición. La historia de Menelik y el Arca de la Alianza es fundamental para la identidad religiosa de Etiopía. Se dice que el arca, que contiene las tablas de los 10 mandamientos, se encuentra en la iglesia de Santa María de Sión, en Aksum, protegida por guardianes sagrados. Esta narrativa refuerza la conexión de Etiopía con las tradiciones bíblicas y sugiere una continuidad de la fe y la práctica religiosa desde los tiempos antiguos hasta el presente. La reina de Saba y su legado continúan siendo figuras importantes en la cultura y la historia etíope. Su historia se celebra no solo en textos religiosos, sino también en la literatura, el arte y la música del país. La visita de la reina a Salomón y el nacimiento de Menelik simbolizan la unión de sabiduría y liderazgo y han inspirado a generaciones de etíopes a valorar su rica herencia espiritual y cultural. Menelik, hijo de la reina de Saba y el rey Salomón, es una figura central en la historia etíope. Según la tradición etíope, Menelik no solo fue el primer emperador de la dinastía salomónica, sino también el portador del Arca de la Alianza a Etiopía. Este linaje, que se cree que se remonta directamente a Salomón,
ha sido una fuente de identidad y legitimidad para los gobernantes etíopes a lo largo de los siglos. El relato de Menelik es significativo no solo por su conexión con figuras bíblicas, sino también por lo que simboliza para Etiopía. Al llevar el Arca de la Alianza a Aksum, Menelik estableció un vínculo directo con la narrativa bíblica y reforzó la importancia de Etiopía en la historia sagrada. Este acto, según la tradición, consolidó a Etiopía como un centro espiritual y un refugio para los textos sagrados y la fe cristiana. La historia de Menelik y su linaje ha sido pasada de generación en generación, fortaleciendo la identidad cultural y espiritual del país. A lo largo de los siglos, los emperadores etíopes han reivindicado su descendencia de Menelik, utilizando esta conexión para legitimar su autoridad y liderazgo. Este linaje ha sido una fuente de orgullo nacional y ha jugado un papel crucial en la cohesión y la continuidad de la tradición etíope. La influencia de Menelik también se puede ver en la estructura y organización de la Iglesia Ortodoxa etíope. La Iglesia ha mantenido la custodia del Arca de la Alianza, asegurando su protección y veneración. Esta custodia ha sido un símbolo de la fe inquebrantable y la devoción del pueblo etíope, y ha fortalecido el papel de la Iglesia en la vida religiosa y cultural del país. En 2012, estudios genéticos arrojaron nueva luz sobre la historia antigua de Etiopía y sus conexiones con el resto del mundo. Los análisis de ADN revelaron que la población etíope tiene rastros de ascendencia de pueblos del Medio Oriente, lo que apoya las narrativas tradicionales sobre los viajes de la reina de Saba y su encuentro con el rey Salomón. Estas evidencias genéticas proporcionan una base científica para las historias transmitidas a lo largo de los siglos. Los estudios encontraron que ciertos grupos de etíopes tienen una mezcla genética que sugiere una migración desde Israel o Siria hace unos 3000 años. Este hallazgo coincide con la época en que se dice que la reina de Saba gobernó y visitó Jerusalén. La presencia de estos marcadores genéticos refuerza la idea de que hubo un intercambio significativo. Hermanos míos, entre Etiopía, estamos viviendo las regiones circundantes en la antigüedad. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la Iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Estas evidencias también apoyan la teoría de que el Arca de la Alianza fue trasladada a Etiopía por Menelik. La mezcla de genes y la continuidad de las tradiciones religiosas sugieren que estos eventos tuvieron un impacto duradero en la población y la cultura etíope. Los estudios genéticos proporcionan una nueva perspectiva sobre la historia antigua de Etiopía, conectando las leyendas con datos científicos tangibles. La investigación genética ha abierto nuevas puertas para entender la compleja historia de Etiopía y sus conexiones con el resto del mundo. Estos hallazgos no solo validan las narrativas tradicionales, sino que también subrayan la importancia de la genética en la reconstrucción de la historia antigua. La mezcla de evidencias científicas y tradiciones orales crea un cuadro más completo y rico de la herencia etíope, destacando la profundidad y la diversidad de su historia.
A pesar de su rica historia y contenido único, la Biblia etíope ha sido desacreditada y excluida del canon cristiano aceptado por muchas tradiciones. Esta exclusión se debe en parte a la inclusión de textos adicionales conocidos como pseudoepígrafes. Estos textos, atribuidos falsamente a figuras bíblicas, han sido una fuente de controversia y escepticismo entre los teólogos y estudiosos cristianos. Los pseudoepígrafes son obras que se atribuyen a autores que no son los verdaderos, a menudo presentando narrativas que difieren de los textos canónicos. Este hecho ha llevado a muchas tradiciones cristianas a considerar estos textos como no auténticos o no inspirados divinamente. La presencia de estos libros en la Biblia etíope ha sido una de las razones principales de su exclusión del canon aceptado. La desacreditación de la Biblia etíope también puede atribuirse a factores históricos y políticos. Durante los primeros siglos del cristianismo, las decisiones sobre qué libros incluir en el canon fueron influenciadas por consideraciones teológicas y de poder. Los textos que no encajaban con la narrativa preferida por los líderes de la Iglesia fueron excluidos, y algunos fueron incluso destruidos. La Biblia etíope, con su conjunto único de textos, no se alineaba con estas decisiones y por lo tanto fue marginada. A pesar de estos desafíos, la Biblia etíope ha perdurado y sigue siendo venerada en Etiopía. La Iglesia Ortodoxa etíope ha mantenido estos textos como parte integral de su tradición religiosa, destacando su importancia y valor espiritual. Esta persistencia en la preservación y el respeto por la Biblia etíope subraya la devoción del pueblo etíope a su herencia espiritual, a pesar de la falta de reconocimiento por parte de otras tradiciones cristianas. La Biblia, tal como la conocemos hoy, no siempre ha sido la misma. A lo largo de los siglos ha habido muchas versiones diferentes de la Biblia, cada una con su propio conjunto de libros y traducciones. Este proceso de evolución y cambio ha sido influenciado por factores históricos, teológicos y políticos, lo que ha llevado a la creación de múltiples cánones y versiones del texto sagrado. Inicialmente, los textos bíblicos fueron escritos en hebreo, griego y arameo antes de ser traducidos a otros idiomas. La primera traducción importante fue la Vulgata, realizada por San Jerónimo alrededor del año 400. Esta versión en latín se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia Católica y constaba de 27 libros del Nuevo Testamento y 39 del Antiguo Testamento. La Vulgata fue una de las muchas versiones que existían en ese momento, cada una con variaciones en su contenido y traducción. Durante los primeros siglos del cristianismo, hubo numerosos concilios y reuniones para decidir qué libros debían incluirse en el canon oficial. Los concilios de Nicea en el 325 y de Constantinopla en el 381 fueron fundamentales en este proceso. Los líderes de la Iglesia establecieron criterios específicos para determinar qué textos serían considerados inspirados divinamente y por lo tanto parte del canon. Estos criterios incluían la autoría apostólica y la coherencia con las enseñanzas cristianas. A lo largo del tiempo, la Biblia ha seguido evolucionando, con nuevas traducciones y versiones que reflejan diferentes contextos culturales y teológicos. La Biblia King James, publicada en 1611, es uno de los ejemplos más conocidos de esta evolución. Esta versión fue creada para resolver diferencias religiosas y proporcionar una traducción autorizada del texto sagrado. Sin embargo, la Biblia etíope, con su conjunto único de textos, ofrece una perspectiva diferente y más inclusiva de las narrativas bíblicas, destacando la diversidad y la riqueza de la tradición cristiana. San Jerónimo, uno de los eruditos más importantes de la antigüedad, jugó un papel crucial en la historia de la Biblia al traducirla al latín. Su obra,
conocida como la Vulgata, se convirtió en la versión oficial de la Biblia para la Iglesia Católica durante más de 1000 años. Esta traducción fue fundamental para la estandarización del texto bíblico en Occidente y para su difusión entre los fieles. Jerónimo comenzó su trabajo de traducción en el año 382 bajo la dirección del Papa Dámaso I. Su objetivo era proporcionar una versión del texto sagrado que fuera fiel a los manuscritos hebreos y griegos originales y que pudiera ser entendida por los hablantes de latín. La Vulgata incluyó tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y su precisión y erudición la convirtieron en una de las traducciones más respetadas de la historia. La Vulgata no solo fue una traducción, sino también una compilación de los textos bíblicos que se consideraban canónicos en ese momento. San Jerónimo utilizó su vasto conocimiento de las lenguas antiguas y su acceso a diversos manuscritos para crear una versión del texto que reflejara las enseñanzas cristianas de manera coherente y precisa. Esta versión estableció un estándar que influenció las traducciones posteriores de la Biblia. A pesar de su importancia, la Vulgata también fue objeto de controversia. Algunas de las decisiones de Jerónimo sobre qué libros incluir y cómo traducir ciertos pasajes fueron debatidas por otros teólogos y líderes de la Iglesia. Sin embargo, su obra ha perdurado y sigue siendo una referencia clave para los estudiosos de la Biblia. La Vulgata de San Jerónimo es un testimonio de la dedicación y el esfuerzo por preservar y transmitir las Escrituras Sagradas de manera precisa y accesible. Los concilios de Nicea, 325 d.C., y Constantinopla, 381 d.C., fueron eventos cruciales en la historia del cristianismo, marcando decisiones importantes sobre qué textos serían incluidos en el canon bíblico. Estos concilios reunieron a líderes de la Iglesia de todo el mundo cristiano para debatir y definir las doctrinas clave de la fe y establecer un conjunto uniforme de escrituras sagradas. El Concilio de Nicea fue convocado por el emperador Constantino en un esfuerzo por unificar la Iglesia y resolver disputas teológicas que amenazaban con dividirla. Uno de los principales resultados del concilio fue la creación del Credo Niceno, que estableció las creencias fundamentales del cristianismo. Además, el concilio comenzó a abordar la cuestión del canon bíblico, sentando las bases para las decisiones futuras sobre qué libros serían considerados sagrados. En el Concilio de Constantinopla, los líderes de la Iglesia continuaron el trabajo iniciado en Nicea, refinando y expandiendo el credo niceno y tomando decisiones adicionales sobre el canon. Este concilio fue crucial para definir la naturaleza del Espíritu Santo y clarificar la doctrina de la Trinidad. Las discusiones sobre los textos bíblicos se centraron en asegurar que solo aquellos libros que fueran consistentes con las enseñanzas apostólicas y la doctrina cristiana fueran incluidos en el canon oficial. Estos concilios tuvieron un impacto duradero en la formación de la Biblia tal como la conocemos hoy. Las decisiones tomadas en Nicea y Constantinopla excluyeron muchos textos que no cumplían con los criterios establecidos, incluidos algunos que se encuentran en la Biblia etíope. Este proceso de selección y exclusión ayudó a crear una versión más uniforme de la Biblia, aunque también dejó fuera una riqueza de textos que podrían haber proporcionado perspectivas adicionales sobre la fe cristiana. La Biblia King James, publicada en 1611, es una de las traducciones más influyentes y reconocidas de la Biblia en inglés. Su creación fue motivada por el deseo del rey Jaime I de Inglaterra de tener una versión unificada y autorizada de las Escrituras que resolviera las diferencias entre las diversas traducciones existentes en ese momento. Esta versión de la Biblia ha tenido un impacto profundo en la literatura, la cultura y la religión de habla inglesa.
El proceso de creación de la Biblia King James fue meticuloso y colaborativo. El rey Jaime I convocó a 47 eruditos divididos en 6 comités para trabajar en la traducción. Estos eruditos utilizaron una variedad de fuentes, incluidas las versiones hebreas y griegas originales, así como otras traducciones existentes, para crear una versión que fuera precisa y accesible. El objetivo era producir una traducción que fuera fiel a los textos originales y que pudiera ser entendida por el público en general. La Biblia King James se destaca no solo por su precisión, sino también por su belleza literaria. El lenguaje poético y majestuoso de esta traducción ha resonado a lo largo de los siglos, convirtiéndose en una referencia tanto religiosa como cultural. Su influencia se puede ver en la literatura, la música y el discurso público, donde muchas de sus frases y pasajes se han integrado en el habla cotidiana. A pesar de su éxito y popularidad, la Biblia King James también ha sido objeto de crítica y debate. Algunas decisiones de traducción y la exclusión de ciertos libros han sido cuestionadas por estudiosos y teólogos. Sin embargo, sigue siendo una de las versiones más respetadas y utilizadas de la Biblia. La Biblia King James refleja un momento clave en la historia de la traducción bíblica y la búsqueda de una versión unificada y autorizada del texto sagrado. La traducción de la Biblia al latín por San Jerónimo, conocida como la Vulgata, fue un hito en la historia del cristianismo. Esta obra monumental, completada alrededor del año 405, se convirtió en la versión oficial de la Biblia para la Iglesia Católica durante más de 1000 años. La Vulgata no solo unificó las diversas traducciones existentes, sino que también estableció un estándar para futuras traducciones bíblicas. San Jerónimo comenzó su labor de traducción bajo el mandato del Papa Dámaso I. Su objetivo era crear una versión de la Biblia que fuera fiel a los manuscritos originales en hebreo y griego. Para ello, Jerónimo se retiró a Belén, donde dedicó años a estudiar y comparar diferentes textos. Su enfoque meticuloso y erudito resultó en una traducción que combinaba precisión académica con claridad y accesibilidad para los hablantes de latín. La Vulgata incluye todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, así como algunos textos que no están presentes en el canon hebreo. Esta inclusión de libros adicionales, conocidos como deuterocanónicos, refleja las complejidades y debates en torno a qué textos debían ser considerados sagrados. La decisión de incluir estos textos tuvo un impacto duradero en la tradición bíblica y en cómo se perciben las escrituras sagradas en diferentes ramas del cristianismo. El legado de la Vulgata es profundo. Esta traducción no solo facilitó la difusión de la Biblia en el mundo occidental, sino que también influyó en la teología, la liturgia y la educación. La Vulgata sirvió como base para muchas traducciones posteriores y sigue siendo una referencia clave para los estudiosos de la Biblia. El trabajo de San Jerónimo es un testimonio de la importancia de la traducción precisa y la dedicación a preservar la integridad de las escrituras sagradas. Los libros apócrifos y pseudoepígrafes son textos que no forman parte del canon bíblico aceptado por la mayoría de las tradiciones cristianas. Estos libros, aunque valiosos para entender la diversidad de pensamiento y creencias en la antigüedad, han sido objeto de debate y controversia durante siglos.